Si lo que más me motiva para comprar un auto es su desempeño, ¿cómo le hago para comprarlo correctamente? Bienvenidos al episodio número 18 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Yo soy Dr. Truck. Comenzamos. Cuando hablamos de desempeño, propiamente nos estamos refiriendo, lógicamente hablando de lo que son los autos, a todas las capacidades mecánicas que tiene, principalmente dadas por los lugares a los que se puede meter. En el caso, por ejemplo, de una camioneta, ya sea una SUV o una pickup o alguna cuestión por el estilo, o incluso también un vehículo que tanto puede dar en cuanto a su deportividad o no. O sea, propiamente la agilidad que tiene el vehículo, la capacidad para moverse, propiamente es una cuestión que tiene que ver más con las capacidades dinámicas. También a veces le pueden llegar a llamar rendimiento. El problema es que a veces rendimiento lo toman más en cuenta como para la cuestión de rendimiento, pero de combustible. En este caso, no es una cuestión que vaya en este rubro como tal, porque eso iría en el rubro más que nada de economía, donde se va mucho el enfoque hacia otras cuestiones. En este caso, el rubro de desempeño, que sería el motivo de compra que estamos analizando, sería en cuanto a las capacidades que va a tener el vehículo. Si va a poder subir las pendientes, si va a poder hacer los rebases, todo ese tipo de cuestiones son los que nosotros queremos y estamos nosotros enfocados cuando nuestro motivo de compra es el desempeño del vehículo. Pero no nada más una cuestión. Eso es uno de los puntos importantes. Para hacer una correcta elección del vehículo en cuanto a su desempeño, debemos de tomar en cuenta varios factores, no nada más como a veces llega uno a hacer el ver única y exclusivamente los números de la potencia, del torque, del 0 a 100 y todo ese tipo de datos. Propiamente son una parte del desempeño, pero no lo son todo. Muchas veces puede tener, vamos a suponer, una gran cantidad de potencia, un número muy alto en caballos de fuerza. Sin embargo, a lo mejor el balance respecto de la fuerza, que es el torque que va a tener para las pendientes, para los rebases, para los cambios de velocidad, para las recuperaciones y todo ese tipo de movimiento que podemos llegar a necesitar, por ejemplo, en carretera o hasta en la misma ciudad para poder hacer un avance, una cuestión de subir a algunas zonas donde a lo mejor hay unas cuestiones que la misma estructura de la población va a ser bastante diferente pues, por ejemplo, vamos a poner un punto muy, muy específico, por decirlo, Tasco, en México, es un lugar donde se necesita mucho que la capacidad para que el vehículo pueda subir es muy importante. Entonces, el desempeño del vehículo que va a necesitar una gente que vive en un lugar como ese va a ser muy diferente a alguien que vive en lugares donde tiende a ser, por ejemplo, más plano. Por ejemplo, el Bajío, aquí hablando nuevamente de México. Adicionalmente, entonces, hay gente que le gusta más que el vehículo pues tenga una gran aceleración, que tenga una gran respuesta. Para poder tener un balance, entonces debemos de ver más allá de única y exclusivamente los puros números, porque me pueden decir y puede notarse muy impresionante que tenga un gran torque, que tenga un gran número en cuanto a la potencia y que estos sean entregados, también es otro punto importante, a revoluciones altas o a revoluciones bajas o se mantienen estables o no. Todas esas son características que me pueden dar más o menos un avance de cómo se va a comportar. Sin embargo, verdaderamente yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando, porque en algunas ocasiones puede llegar a ser no compatible el hecho de, por ejemplo, yo quiero un vehículo con mucha potencia, pero yo voy a andar en lugares donde necesito que suba y a lo mejor todo lo que viene configurado ese vehículo no está hecho para que pueda andar subiendo. Volvemos al punto de alguna población donde hay muchas pendientes que en algún momento van a ser ascendentes y en otro lugar van a ser descendentes. Dependerá de cómo los abordemos, lógicamente.
Habrá cuestiones en las que a lo mejor el camino para llegar es solamente uno y por eso esa se convierte en una puramente ascendente y para salir puede ser por otro lado y esa es puramente descendente, pero eso es poco común. Lo más normal es que la misma pendiente que tenemos para llegar o para salir va a convertirse en un momento ascendente o un momento descendente. Debemos tener la suficiente fuerza con el vehículo y saber si vamos a cargar. Por ejemplo, si vamos a escoger un vehículo para transportar, por ejemplo, mercancía para nuestro negocio o una gran cantidad de gente o cualquier cosa que vayamos a nosotros a necesitar y que vaya a tener que subir con esa cantidad de carga, pues entonces yo voy a necesitar que el vehículo esté configurado para ese tipo de cosas. Y si está configurado para darme un buen desempeño en esas circunstancias, yo sé que es prácticamente contradictorio que entonces en carretera me vaya a dar un desempeño de que tenga una gran cantidad de aceleración en lo que son los rebases y que pueda llegar a velocidades altas. Inclusive, normalmente los vehículos que tienen capacidades para todo lo que son, por ejemplo, cargar como pickups o como SUVs grandes y demás, pues lógicamente van a poder subir las pendientes, van a bajarlas también de una buena manera, que inclusive en algunas ocasiones puede llegar a tener algunos sistemas que ayudan para esas subidas, que ayudan para esas bajadas, que algunos son automáticos y algunos tengo que oprimir un botón para que vaya bajando a una velocidad moderada. De tal manera que sé que ese vehículo en carretera, como está construido para carga, pues entonces no está completamente hecho para la carretera, porque va a ser un vehículo más alto. Va a ser un vehículo que a lo mejor no va a tener un desempeño igual que lo tendría, por decir, un sedán o una SUV más pequeña que puede estar enfocada a lo mejor en lo que es una deportividad. Por lo tanto, yo debo de saber para qué voy a utilizar mi vehículo y basado en eso, entonces yo voy a saber qué tipo de segmento es al que me voy a enfocar dependiendo de mis necesidades o incluso de mis gustos. Porque también hay algunos vehículos que, por ejemplo, vamos a hablar de una pickup que pudiera llegar a ser extremadamente deportiva, pero normalmente esas son de cabina sencilla, o sea, nada más tienen una fila de asientos. Y entonces yo voy a poder tener toda esa parte muy de deportividad, con cierta capacidad de carga, porque también de una u otra manera siempre se van a sacrificar prácticamente una por otra. Pero entonces, si yo quiero nada más tener un vehículo grande con capacidades de poder subir, de que sea más alto y todo, pues puedo optar por esos huecos que algunos fabricantes llegan a llenar con vehículos diseñados especialmente para eso. Si yo quiero un vehículo un poco más balanceado, pues entonces me voy a algunos otros segmentos que dependerá de cómo se comporte. Por lo tanto, es súper importante que yo defina para qué voy a usar ese vehículo. Una vez que sepa para qué voy a usar ese vehículo, cuánta gente voy a llevar, si voy a cargar o no voy a cargar, si voy a estar en carretera o no, y cuánto tiempo es el que yo voy a utilizar, si es un uso mixto en uno y en otro, para entonces seleccionar el segmento, el tipo de vehículo y más allá de que sea una marca o no, lo que debemos de ver es también qué espíritu tiene cada una de las mismas marcas. Hay algunas que están enfocadas sí en el desempeño, hay algunas que están enfocadas en el lujo, hay otras que están enfocadas en la calidad interior, en el ensamble, en la confiabilidad, en todo lo que tiene que ver con equipo. O sea, cada una de las marcas tiene una parte más importante que tiene, pues ahora sí que el enfoque como tal, sin descuidar las otras, por supuesto. Pero tiene más énfasis en ese y muchas veces son conocidas precisamente por ello. Por lo tanto, debemos de escoger correctamente en qué segmento lo vamos a hacer. Y otra cosa bien importante, es muy seguro que encontremos más de una opción. La mayoría de las veces. Habrá algunas que cuando empezamos a hacer toda esta cuestión de filtrado, vamos a encontrar que a lo mejor solamente dos o a veces hasta solamente un vehículo existe, por ejemplo, con las características que nosotros estamos buscando. Por lo tanto,
hay que ir, una vez que tenemos esa selección, lo normal y lo más recomendable es de que esa lista y ese filtro nos lleve aproximadamente unos 3, no más de 4 opciones en las que ya vamos a ir a buscarlo. Si lo queremos nosotros nuevo, estamos hablando precisamente de esta cuestión más enfocada a lo nuevo, vamos a ir a las agencias para poder hacer la prueba de manejo de ese vehículo en particular. De ahí ya entonces nos dará si tenemos una mejor posición para el manejo, si tenemos una mayor comodidad, si quepo o no quepo, porque soy una persona más alta, más baja, si a la hora de tener, por ejemplo, el quemacocos, el ajuste del asiento o no, la parte del ajuste también de la columna de dirección, para ver si, independientemente de si yo sea una persona de estatura alta o baja, me permite acomodarme y poder visualizar correctamente sin sufrir y que verdaderamente sea extremadamente cómodo y adecuado. Hay veces que la gente prefiere, y eso es bastante común, sobre todo en los vehículos con un enfoque más deportivo, que a lo mejor sacrifica la comodidad y el espacio porque toma más en cuenta lo correspondiente a la capacidad de manejo en cuanto a la respuesta del vehículo, que acelere mejor, que suba mejor, que tenga un movimiento mucho más ágil. Entonces, si ese es el enfoque, pues entonces de todas maneras vamos a hacer nuestra selección y vamos a ir a visitar donde tengamos esos vehículos disponibles para hacer la prueba de manejo, porque a lo mejor yo estoy viendo que tiene todas unas características que me están diciendo, ¿sabes qué? Va a cumplir con estos requerimientos, pero en el momento en el que yo lo manejo, a lo mejor me doy cuenta que las cosas que pudiera llegar a balancearse en cuanto a que no tenga a lo mejor el espacio que yo requiero, pues entonces me hará que yo me vaya a decantar por otro que a lo mejor sí tiene todas las características y tiene más espacio. Entonces, veamos cuáles son nuestras necesidades, nuestros requerimientos, nuestros deseos y probemos los vehículos para que sepamos si verdaderamente están transmitiéndonos lo que de verdad nosotros queremos manejar día con día, porque también no es lo mismo el utilizar un vehículo que pudiera llegar a ser un poco más, vamos a llamarle rudo, un poquito más hasta cierto punto de baja versatilidad, cuando yo necesito llevar, por ejemplo, familia, cuando realmente nada más estoy pensando en mí y mi pareja o nada más en mí o algo semejante, pues entonces puedo ir por un vehículo que tiene únicamente 2 asientos, que tiene únicamente una fila de asientos o como decíamos una camioneta que tiene a lo mejor 3 como máximo. Pero si yo quiero que tenga todas las características, pero que sea un vehículo que pueda transportar a 5 personas o incluso más, entonces tengo que ir viendo cuáles son los que me ofrecen esas características de desempeño. Por lo tanto, es importante que después de seleccionar tengamos 3 vehículos que vayamos a evaluar, hacer la prueba de manejo y entonces veamos qué estamos dispuestos hasta cierto punto a sacrificar, eso lo pongo entre comillas, por tener ese desempeño que estamos buscando. Recuerden entonces, en resumen, el desempeño es cómo se comporta dinámicamente el vehículo, pero hay que tratar de que sea lo más equilibrado posible, de preferencia. Pero si yo lo que quiero es que esté más enfocado a un solo punto en particular, por ejemplo, quiero un vehículo para irme al cerro, al campo y todo, pues lógicamente no voy a agarrar un vehículo que sea muy bajito y que tenga características de ciudad, sino un vehículo acorde a. Entonces, seleccionemos cuáles son las características que estamos necesitando, requiriendo y deseando y basado en eso hagamos nuestra selección, probando los vehículos y viendo dónde están más balanceados hacia todo lo que sí queremos y dónde tenemos lo que a lo mejor podríamos llegar a sacrificar en lugar de. Con esto terminamos el episodio número 18 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Recuerda que todos los viernes publicamos contenido. Cada semana video en YouTube y cada 15 días podcast en esta plataforma. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter.
Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dr. Troc y te espero en el siguiente episodio.